10 puntos de la nota final. Entonces, el proyecto lo van a hacer ustedes, pero en consulta conmigo, ¿ya? Todo va a ser virtual. El primer tema, le voy a dar solamente unos 3 temas, ¿ya? Unos 3 temas. El primer tema, el que dice acá, es el proyecto de IO1, raciones alimenticias para pollos parrilleros. Ya. Las granjas jóvenes, las granjas que trabajan con pollos parrilleros utilizan galpones grandes donde entran en promedio unos 10.000 pollos por galpón, ¿ya? Son galpones grandes de unos 20 metros por 80 metros aproximadamente. Ya, entonces ellos reciben los pollitos bebé de la empresa que vende pollitos bebé, de la incubadora. Ellos reciben, lo llevan a sus galpones y tienen que criarlos. En 40 días el pollito bebé ya creció y aproximadamente tiene en 40 días de 1,5 kilos a 2 kilos de peso. 1,5 kilos a 2 de peso. En 40 días ya comienzan a sacar los granjeros el pollo para los pollos a la brasa. Ellos utilizan pollo de 1,5 kilos de peso aproximadamente, de 1,200 kilos, así. Si el pollo llega a los 60 días, su peso está más o menos por los 2,5 kilos, 3. Y llega un momento en la que ya no es rentable seguir manteniendo vivo un pollo que come mucho y el alimento balanceado es caro. Entonces el granjero vende al pollo, a su pollito, desde que tiene 40 días, máximo hasta que tenga 60. Si no, ya trabaja pérdida. Les hago esa introducción para indicarles por qué, de cómo es que salen tan rápido, crecen tanto. Porque utilizan raciones alimenticias, alimento balanceados, le decimos, ¿no? Ya. El alimento balanceado, jóvenes, es una fórmula que debe tener unos 40 componentes, más o menos. De los 40 componentes, unos 10 a 15 son subproductos de la agroindustria, subproductos que tienen un precio muy bajo. Subproductos, ¿ya? Un ejemplo, los ingenios arroceros reciben el arroz de chala, van al ingenio, a la peladora, pelan el arroz, y el arroz pelado es el producto principal. Pero junto con el arroz pelado, el ingeniero arrocero también saca arroz 3/4, es aquel que el grano está un poco partido. También saca arrocillo, aquel granito desmenuzado del arroz, ¿ya? Pero también saca el afrecho del arroz. Es una harina que se acumula y su precio es muy bajo. Una bolsa llena de harina de afrecho de arroz, por ejemplo, debe costar 15 bolivianos. Así. Por favor, 2 minutos le voy a pedir porque hay mucha bulla acá. 2 minutos me dan. Seguiremos, jóvenes, por favor. Entonces les decía, se utilizan subproductos de la agroindustria para procesar raciones alimenticias. Tienen que tener costos muy bajos, precios muy bajos estos subproductos para que al granjero le sea rentable darle este alimento al pollo. Solo si no,
trabaja a pérdida. Los alimenticias, les he escrito acá, miren, jóvenes, les he escrito acá, tenemos 8, creo, sí, 8 componentes: el maíz, el sorgo, la flecha de trigo, la flecha de arroz, la harina de hueso, la torta de soya, torta de girasol, torta de algodón. Ya, estos son 8 principales ingredientes. Les dije que tiene aproximadamente unos 30, 40 ingredientes. Unos 15 son subproductos como los que les menciono acá, y los otros 15 son minerales, vitaminas, son nutrientes. Estos vienen del exterior ya en envases. En cambio, estos subproductos de acá se compran acá en el mercado. Vamos a trabajar solamente con estos para que aprendamos y veamos cómo trabajan. Todas las granjas, jóvenes, todas las granjas le dan alimento balanceado a sus pollos. Ellos compran o ellos se hacen. Y todas ellas utilizan computadoras. Y todas ellas aplican la programación lineal para encontrar la fórmula más económica y que cumpla los requisitos. ¿Qué requisitos? Tiene que cumplir porcentajes mínimos de productos nutritivos. Por ejemplo, la ración alimenticia tiene que tener mínimo un 20% de proteína. ¿Qué más tiene que tener? Tiene que tener un mínimo de 3.000 kilocalorías de energía por kilogramo. Tiene que tener un mínimo de 3% de grasa. Tiene que tener un máximo de 2% de calcio. Y tiene que tener un máximo de 20% de fibra. Todo esto hay que combinar. Hay que combinar. Entonces, nosotros vamos a ver cómo procesan el alimento en las fábricas de alimento balanceado o en las granjas, ¿ya? Esto que les estoy dando acá es una muestra simplificada. Ellos ya tienen paquetes, ya el software ya está diseñado, lo utilizan el software, ¿ya? A ver, les pido 2 minutos, hay mucha bulla por acá, por favor. Entonces, acá he puesto una fórmula comprimida, ¿ya? De solamente 8 ingredientes, ¿sí? Y acá he anotado unos valores referenciales aproximadamente, ¿sí? El alimento balanceado tiene que tener un 20% mínimo de proteína, de ahí para arriba. Energías, 3.000 kilocalorías por kilogramo, de ahí para arriba. Grasa, 3% mínimo. Calcio, 2% mínimo. Fibra, 20% máximo. Entonces, ustedes van a averiguar lo siguiente para su proyecto. En la primera columna dice precios, ya precios. Entonces, van a averiguar a cómo está el kilo de maíz, el kilo de sorgo, el kilo de afrecho de trigo, de arroz, el kilo de harina de hueso, el kilo de torta de soya, torta de algodón, torta de algodón. Vamos a trabajar solamente con eso, a manera de ir. Y luego van a averiguar en internet, van a buscar los valores, los porcentajes proteicos de cada
mencionados acá, porcentajes nutritivos, por ejemplo, para el maíz. En promedio, ¿cuánto tiene de proteína el maíz? ¿Cuánto tiene de energía? ¿Cuánto de grasa? ¿Cuánto de calcio? ¿Cuánto de fibra? ¿Ah? En algunos casos va a ser 0. Por ejemplo, acá la harina de hueso. ¿Bien? La harina de hueso es puro calcio. ¿Cuánto tiene la harina de hueso? Debe tener, no sé, un 60, 80% de calcio. ¿Ya? Y la harina de hueso no tiene energía, no tiene fibra, pero estos datos ustedes tienen que sacarlos de internet. Deben conseguirse esta tablita, tienen que llenar ustedes estos datos y abajo van a poner ustedes, por favor, van a poner fuente, que significa de dónde usted consiguió esos datos, para que yo verifique, para que no se invente algunos. Ingeniero. Sí, escucho. La fuente donde sacamos va a estar a lo último, ¿no? No, en cada tabla se pone la fuente, en cada tabla que ustedes presenten. ¿Me entendió? Ingeniero, disculpe. Sí. Dígame. ¿Esto lo vamos a hacer individual, ingeniero, o en grupo? Después hablaremos de eso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Listo, gracias. Después hablamos de eso. Quiero terminar de explicarles, ¿ya? Muy bien, entonces tiene que conseguir estos. Yo no sé, entren a internet, no es tan fácil, Solamente va a variar, por ejemplo, el maíz, jóvenes, depende de la variedad de maíz, ¿no? El maíz blanco, el maíz amarillo, hay un maíz morado, en fin. Va a variar el porcentaje de proteína, la energía, pero va a variar en valores pequeños, digamos, ¿ya? Como usted está indicando fuente, quiere decir que de ahí sacó esa información, ¿de acuerdo? Fuente acá va a tener que colocar varias fuentes, por ejemplo, porcentajes nutritivos de tal lugar, precio, acá dice precio, usted precio va a decir, ha sacado ha ido a averiguar los mercados, ha preguntado a la CAO, en fin. Bueno, de esta tabla, jóvenes, de estos datos numéricos que ustedes van a llenar, de ahí saldrá el modelo matemático. Ajá. El modelo matemático. ¿Y qué vamos a hacer? Una minimización. ¿Qué van a minimizar? En la primera columna está el precio, ¿ya? El precio de compra. Eso es un costo. Acá poner C1, X1 es el costo de 1 kilo de maíz. X1 es la variable de maíz, es la variable X1, sorgo la variable X2, torta de algodón la variable X8. Muy bien. De los datos que usted consiguió acá, esos datos van a venir a la función Z. Acá el costo del maíz, el costo del sorgo, el último costo. Vienen a la función Z. Y acá hay las restricciones. Por ejemplo, para la proteína. ¿Cuánto de proteína tiene el maíz? Acá está a 1 por ejemplo. ¿Cuánto de proteína tiene el sorgo? Etcétera. Y eso dice acá, tiene que ser mínimo 20%. Matemáticamente se escribe mayor o igual a 0,2. Lo mismo van a hacer para la energía. Lo mismo van a hacer para la grasa, lo mismo para el calcio, lo mismo para la fibra, ¿ya? Ese va a ser su modelo matemático. Y luego, esa es la primera parte del proyecto. La segunda parte es que usted tiene que hacer el software para resolver el modelo de la programación lineal. Por tanto, vamos a dividir en dos partes. La primera parte, cuando tengan los datos de acá, cuando tengan estos datos que les he mencionado, eso lo vamos a analizar o me van a enviar. Si está bien, le voy a decir ok. Y esa es la primera parte de su proyecto. La segunda parte es el software, ¿ya? El lenguaje que ustedes utilicen para resolver modelos de programación lineal. A ver, jóvenes, con esa explicación,
quiero escuchar preguntas. Preguntas, jóvenes. Señorita, comenzamos con usted. Usted dijo de cuántos grupos, el grupo de cuántas personas. Vamos a hacer grupos de 3 personas, ¿ya? Grupos de 3 personas, no más de 3. ¿Qué otra pregunta? Ingeniero, no me quedó claro los porcentajes de las vitaminas, de las proteínas, energía, grasa. Ya, joven. Digamos, para el maíz, hay que buscar, digamos, qué cantidad. Eso no entiendo muy bien. ¿Me puede explicar? ¿Le explico, joven? Sí. Ya. Usted entra a internet y pregunta porcentajes nutritivos del maíz, digamos. Ahí le va a salir el maíz, cuánto tiene de proteína en promedio, cuánto de energía, también le va a salir de calcio, de fósforo y de otras propiedades nutritivas, ¿ya? Lo mismo para el sorgo. Eso usted tiene que buscar de internet. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, energía, ¿ya? El maíz tiene poca energía, pero los afrechos tienen bastante energía, digamos, ¿no? La torta de soya tiene proteínas y tiene energía. Tienen porcentajes promedios. Eso es lo que usted va a averiguar. Otra pregunta. Ingeniero, disculpe. Por ejemplo, ahorita busqué el maíz, me sale 10 gramos. ¿Tengo que anotar el 20% de ese 10? No. ¿10 gramos de qué? ¿Qué es eso, 10 gramos? Usted entre porcentaje proteína del maíz. Ahí ya va a tener la información. A ver, ingrese. Ya, ahorita. Proteína del maíz. Ya, a ver. Dice que tiene 9,42 gramos de proteína. No de ese gramos. 100 gramos de grano de maíz tiene 9,42 gramos de proteína. 10 gramos de maíz. No, debe ser gramos por cada kilogramo. Algo así debe ser, ¿ya? Si está en porcentaje, tiene que darle en porcentajes. En porcentaje le va a dar. ¿El valor diario se refiere? 18%. A ver, ¿qué dice su respuesta? A ver, lea de nuevo. Dice el valor diario 18%. A ver, se lo leo. Dice 100 gramos de grano de maíz tiene 9,42 gramos de proteína. Correcto. Dividan 9 entre 100, 0,09. Es el porcentaje de proteína que tiene el maíz, 9%. Entonces acá en esta columna, acá de proteína, acá va a poner 0,09. Ya está averiguado, 0,09. Eso es 9%. Si coloca del sorgo le va a dar tanto, ya algunos no tienen. Y la suma de todo esto no tiene que ser menor a 20%, de ahí para arriba. Ahora entendí. Ya, gracias, ingeniero. Una pregunta, jóvenes, por favor. Ingeniero, disculpe, ¿se puede hacer grupos de 2 personas? Claro que sí. Los grupos tienen que ser de 1 mayor o igual que 1, menor o igual que 3. Solo que tienen que ser números enteros. Ok, ingeniero, gracias. Otra pregunta. Ingeniero, ¿para cuándo sería? Disculpe. ¿Cómo? ¿Para qué fecha sería la entrega de este proyecto? Ya. A ver, estamos 24 de febrero. Ya. Esta semana se termina febrero. Yo les sugiero para el viernes de la siguiente semana. Máximo. ¿Ya? Conforme termine el grupo, lo vemos en la clase, que ya no vamos a avanzar temas, solamente nos vamos a dedicar al proyecto. El grupo A ya tiene su tabla lista, entonces nos conectamos y reviso ese y le digo, está muy bien o le falta esto. Hasta el siguiente viernes
el borrador. No van a presentar nada, solo me van a mostrar para que veamos. Otra pregunta. El viernes, la próxima semana, tenemos que tener listo la primera parte, ¿no? Claro, esto que estoy mencionando. Ya. Hoy es miércoles, ¿no? El viernes le voy a traer 2 temas más, ¿ya? 2 temas para que cojan uno de los 3. El otro tema va a ser depósitos de dinero en las cooperativas y el otro puede ser préstamo de dinero de la banca. Vamos a ver cómo se aplica la programación lineal a esas actividades económicas. Este es un tema. Otra pregunta. En este caso de proyecto, ¿qué sería exactamente lo que tendríamos que programar esa parte? No le comprendí muy bien. ¿Cómo se resuelve el simple? Pues eso tiene que programar. ¿Cómo se resuelve el simple? Pero eso vamos a ver el siguiente viernes si lo hace o no, porque estamos un poco contra el reloj, ¿no? Contra el reloj ya tengo que tomar examen final ya. En marzo termina todo. Yo tengo que tomar examen final y voy a ver si me da tiempo o no para que ustedes hagan el software. Pero en un semestre regular, presencial, el alumno hace el software, mete los datos, el programa que él hizo ya hace correr y resuelve. Perdón, o sea, el programa tiene que resolverlo como si, o sea, tiene que dar resultado directamente, ¿no? Claro, usted hace el programita y le da la orden qué resultados tiene que mostrar, la última tabla del simple, el modelo matemático, de cada tabla, en fin, que así es el software. ¿Otra pregunta? Ingeniero, ¿en cualquier programa tenemos que hacerlo? Claro, pero ojo, nosotros? todavía no estamos viendo si lo van a hacer o no. Primero necesito estos datos. En cualquier programa, el que más dominen ustedes tienen que hacer. Listo, ingeniero, muchas gracias. ¿Qué más, jóvenes? No se olviden, la siguiente clase me dan o me envían por... vayan haciendo sus grupos, 3 personas. El viernes ya me indican, este es mi grupo, ya estos 3, 2 o 1. No, el viernes les voy a dar otros 2 temas, les voy a explicar así como otros 2 temas. Y una última preguntita. Entonces ya no va a haber segundo parcial, directo final. O sea, va a ser 2 exámenes. El que han dado y este que van a dar, con el mismo valor. Otra pregunta. Inge, la nota de los primeros exámenes, ¿cuándo la podríamos ver? No escuché, ¿qué dijo? La nota de los primeros exámenes, ¿cuándo? Ya la voy a terminar y ya les voy a avisar. No lo termino. Inge, gracias. Otra pregunta. Ingeniero, entonces para este miércoles presentaríamos esto ya en grupo, ¿no? Y ahí nos haría otro tema. ¿Para cuál miércoles? Para el viernes, dijo compañero. Viernes. De la siguiente semana. No, de esta semana. O sea, pasado mañana. De los grupos. Los grupos pasado de mañana. Los grupos, los 3 integrantes, los 2, el 1 y el tema. Ya. Y el viernes le voy a dar 2 temas más para que escojan de esos 3 que escogen. Y ya la próxima semana le presentamos el borrador, ¿no? Este viernes máximo ya tienen que entregarme esta tabla, estos valores, para que hagan su modelo matemático. Tienen que hacer el modelo matemático que les he mostrado ahí. Otra pregunta. Ingeniero, con referirse hasta el viernes máximo, ¿es el viernes o hasta esa fecha? ¿Podemos presentarlo antes? Claro que sí, claro que sí. Les voy a dar mi correo electrónico para que me envíen ahí en PDF. Ya el viernes les voy a dar. Ustedes vayan, entre ustedes vayan haciendo el grupo y vayan distribuyéndose sus tareas. ¿Qué más, jóvenes? ¿Otra pregunta? Disculpe, ingeniero, dijo que iban a haber 3 temas. ¿Tenemos que hacer de los 3 temas o solamente vamos a escoger uno de los 3? Uno de los 3. Este es uno. Falta que le muestre 2 temas más. Ya puede ir haciendo si le interesa. Ya, ok, gracias.
Muy bien, jóvenes. Vamos a quedar acá. Los espero el viernes. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches.